Bienvenidos, Hare Krishna, saludos a todos. Tenemos hoy martes 23 de mayo. Seguimos con el Bhagavatam, texto número 22 para hoy, capítulo 7. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kshatram Shayaya Vidino Pabritam Mahatmam Brahmadru Ujita Patam Nirakarti Lipsum Udhyantya Sada Vinakantam Ugrasviryas Trisapta Kritva Urudhara Paraswadena. La traducción es la siguiente. Cuando los administradores regentes, conocidos como los kshatriyas, se apartaron del sendero de la verdad absoluta, deseosos de sufrir en el infierno, el Señor en su encarnación del sabio Parashurama arrancó a esos reyes no deseados que aparecieron como espinas en la tierra. Así pues, Él arrancó a los kshatriyas 3 veces 7, con su muy afilada hachuela. Vamos a ir al comentario de Srila Prabhupada. Los kshatriyas, o los administradores regentes de cualquier parte del universo, bien sea en este planeta o en otros planetas, son de hecho los representantes de la todopoderosa personalidad de Dios y están destinados a dirigir a los súbditos hacia el sendero de la comprensión de Dios. Cada estado y sus administradores, sea cual sea la naturaleza de la administración, monarquía o democracia, oligarquía o dictadura o autocracia, todos tienen la responsabilidad principal de conducir a los ciudadanos hacia la comprensión de Dios. Esto es indispensable para todos los seres humanos y es deber del Padre, del Maestro Espiritual y finalmente del Estado, el asumir la responsabilidad de conducir a los ciudadanos hacia ese fin. La entera creación de la existencia material está hecha con ese propósito, solo para darles una oportunidad a las almas caídas que se rebelaron contra la voluntad del Padre Supremo, y así pues quedaron condicionadas por la naturaleza material. La fuerza de la naturaleza material gradualmente lo conduce a uno hacia una condición infernal de dolores y sufrimientos perpetuos. Aquellos que van en contra de las reglas y regulaciones prescritas de la vida condicionada se denominan Brahmojita Pathas, o sea, personas que van en contra del sendero de la verdad absoluta y están sujetos a ser castigados. El Señor Parashurama, la encarnación de la personalidad de Dios, apareció cuando los asuntos mundanos se encontraban así y mató 21 veces a todos los reyes herejes. Muchos reyes kshatriyas huyeron de la India a otras partes del mundo en esa época, y de acuerdo con la autoridad del Mahabharata, los reyes de Egipto emigraron originalmente de la India debido al programa de castigo de Parashurama. Los reyes o administradores son castigados en forma similar en todas las circunstancias, cuando quiera que se vuelven ateos y planean una civilización atea. Esa es la orden del Todopoderoso. Fin del comentario. Muy bien. Tenemos aquí entonces, en este verso 22, el relato y la mención de Parashurama, de quien vamos a encontrar más información en el canto 9. Estoy compartiendo aquí en la pantalla el canto 9, titulado Liberación.
Y vamos a descender un poco acá para encontrar aquí, desde el capítulo 14 que se describe, se titula así: el rey Pururava se enamora de Urvashi. De aquí en adelante encontramos la descripción de este avatar llamado Parashurama, especialmente en el capítulo 15. Se titula así: Parashurama, el avatar guerrero. Y en el capítulo 16 encontramos aquí ya las actividades propiamente dichas, esa misión tan particular de esta encarnación de Krishna como Parashurama, que era destruir a la clase administrativa por la falta de, podemos decir así, la falta de objetivos espirituales que ellos tenían, y por lo tanto, como había falta de objetivos espirituales, había una decadencia en general del conocimiento espiritual en la población a causa de la negligencia de los reyes. Esto se va a describir en el capítulo 16. Como el Señor Supremo, en la forma de Parashurama, eliminó, aquí en el verso, voy a volver al verso de hoy, se menciona cómo Parashurama eliminó a estas personas 3 veces 7. Y eso es como se traduce el verso. Y más hacia abajo, si la Prabhupada en el comentario describió que esta encarnación del Señor mató 21 veces a todos los reyes herejes. Esto se refiere a que 21 generaciones de reyes fueron muertas a manos de Parashurama. Y observamos aquí, como hemos venido enfatizando y leyendo, que en cada una de las encarnaciones del Señor Supremo, Él aparece con 2 misiones en particular. Y esas 2 misiones específicas que cualquier avatar del Señor Supremo viene a cumplir, esas 2 misiones son presentadas de manera explícita en las palabras de Krishna, cuando Krishna habla con Arjuna en la Gita. Y Krishna dice que, vamos a ver, capítulo 4, Paritranaya sadhunam vinasaya chaduskritam. Vamos a ir allá para que lo leamos. Al inicio del capítulo 4, Krishna va a revelarle a Arjuna más conocimiento acerca de sí mismo. Y comienza diciendo que yo gradualmente aparezco, dice Krishna, cuando se requiere, específicamente cuando hay una declinación de la práctica religiosa. Estoy subrayando aquí en el texto 7 del capítulo 4. Krishna dice que Yada Yada hi dharmasya, vamos a entrar aquí al texto 7. Yada Yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam, aquí está, adharmasya. Por un lado tenemos Krishna hablando del dharma y por otro lado hablando del adharma, o sea, lo opuesto al dharma. Y ese opuesto al dharma se refiere a la irreligión. Por lo tanto, él dice que Krishna le dice a Arjuna, cuando quiera y donde quiera que haya una declinación de la práctica religiosa y al mismo tiempo un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces yo mismo desciendo. Dice Krishna. Ese es en el verso 7. Para luego en el siguiente verso dice que Paritranaya sadhunam vinasaya chaduskritam dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge. Krishna dice que para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, hemos venido leyendo de estas encarnaciones de Krishna que cumplen con este objetivo, aniquilar a los infieles, particularmente hoy con Parashurama, se habla de 21 generaciones de administradores, herejes, que es la palabra que se usó aquí, fueron aniquilados por Krishna, tal como él lo está diciendo aquí. Yo desciendo para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, a los herejes, y al mismo tiempo para restablecer los principios de la religión.
Y Krishna termina diciendo, eso lo hago milenio tras milenio. O sea que se entiende que hay una aparición periódica de ciertas encarnaciones del Señor Supremo. Y de hecho hay algunas de ellas, todas las encarnaciones del Señor Supremo, todas las emanaciones personales de la persona de Dios, o sea, todas las expansiones del Señor Supremo, cada expansión es una persona diferente, pero al mismo tiempo sigue siendo la personalidad de Dios esta nueva expansión. Cada una de ellas son eternas y algunas de ellas tienen su aparición programada, digamos, su descenso programado al mundo material, tal como, sí, como los asuntos, vamos a decir así, anuales de un estado, ¿no? Que ya tiene agendadas diferentes actividades diplomáticas y actividades oficiales. Similarmente, Krishna tiene encarnaciones que están programadas. Y justamente vamos a volver al canto de hoy, canto segundo, capítulo 7. Este capítulo 7 que venimos estudiando hace unos días se titula así, justamente. Encarnaciones programadas con funciones específicas. Estoy subrayándolo aquí en pantalla. Así es que vemos entonces, acabamos de leer del Señor Supremo de Krishna, describiéndole a Arjuna que yo desciendo para acabar con los infieles. Y en este verso 22 vemos en acción, digamos, a Krishna en la forma de Parashurama. Bueno, en realidad en este verso solamente se hace mención de ese Parashurama, de quien, como ya dijimos, podemos encontrar más información detallada en el canto noveno, capítulo 15 y 16, de cómo es que se llevó a cabo esa labor del Señor de limpiar sobre la faz de la tierra a estos reyes herejes, y lo hizo como es costumbre ya, como es de esperar en el Señor Supremo. Lo que lleva a cabo, lo lleva a cabo bien hecho, ¿no? Porque es experto y perfecto en todo, ¿no? Y vemos aquí en la historia de Parashurama cómo lleva a cabo esa matanza de manera muy dedicada y con mucho entusiasmo, si podemos decir así, con mucha entrega. Este Parashurama, sin pensarlo dos veces, aparentemente libre de compasión, aparentemente de manera despiadada, lleva a cabo toda esta matanza, pero en realidad no es así. En realidad, el Señor Supremo, todo lo que realiza, incluso cuando se trata de matar a alguien, es movido por su divina gracia, y la persona que termina siendo muerta a manos del Señor Supremo, como en este caso Parashurama, recibe el beneficio espiritual que aquella persona que intenta servirlo directamente al Señor Supremo. El resultado es el mismo. Vamos a volver al verso de hoy. Interesante cómo en el comentario Srila Prabhupada comienza diciendo que todos los administradores de cualquier parte, donde sea que se encuentren, son de hecho representantes de la todopoderosa personalidad de Dios. Aquí podríamos señalar algo que también es interesante, y es como las escrituras nos plantean que, por un lado, tenemos, dentro del marco de toda esta división sociocultural de los Vedas, que presentan los Vedas, por un lado tenemos al grupo que tiene una naturaleza vocacional más sacerdotal, digamos los brahmanes. Por otro lado tenemos a los kshatriyas, que tienen más esa tendencia vocacional a la administración, a la lucha y a la batalla, ¿no? A la competitividad, competitividad. Ellos dos principalmente son llamados, se les llama por diferentes razones y de acuerdo con sus cualidades, representantes del Señor Supremo. Eso es interesante, aquí se acaba de señalar lo mismo. Podríamos preguntar, o alguien podría preguntar, ¿el por qué? ¿O basado en qué? ¿Por qué razón
no, en- las escrituras presentan así, de esta manera, a los reyes o a los administradores. Y la respuesta en un sentido es fácil, es que un escenario ideal, estos administradores y estos reyes en primera instancia, como dije, en un escenario ideal, se encargan de velar por la protección y el sustento de los ciudadanos, lo cual es una labor directamente llevada a cabo por Dios. Dios, en aquella dinámica, en aquella relación de almas-Dios, las almas están todo el tiempo dependiendo de Dios, de la voluntad de Dios, de la gracia de Dios. Y al mismo tiempo, eso por un lado, que las almas están dependiendo de la voluntad de Dios, y en la dinámica súbditos-rey, el rey está todo el tiempo, repito, idealmente, el rey está, o el administrador está todo el tiempo velando por el bienestar de todos los súbditos, de todos los ciudadanos. Eso número uno. Número dos, uno de las labores, y se espera, todos los ciudadanos esperamos que el administrador sea capaz de administrar justicia. Porque como ya sabemos, siempre donde haya un grupo de personas, habrá que organizarlas de tal manera que funcionen bien entre todas. Para que las cosas en una sociedad marchen bien, se requiere de un aparato que rija la vida de todos y que cree normas para que al momento de seguir ciertas normas dentro de un marco racional, claro, cuando son normas irracionales, pues se crea otro tipo de problemas, pero si son normas racionales que favorecen la convivencia, entonces todos vivimos felices. Si cada quien vive sin normas, pues resulta que a cada momento voy a irme tropezando con otros, porque especialmente las almas condicionadas buscamos todos el beneficio propio, y si cada quien busca su propio beneficio, entonces es muy fácil que atropelle a otros. Entonces se requiere un aparato que pueda brindar un sistema de normas y que sea capaz de administrar justicia cuando sea necesario. Y Dios es digamos, el ente supremo en el cual ponemos nuestra esperanza de que administre justicia. Y en una escala menor, el rey o el administrador también se encarga de administrar justicia cuando haga falta. Y por último, podemos mencionar, que Prabhupada lo mencionó aquí, idealmente, Prabhupada escribió aquí que todos ellos, estos administradores, son representantes de Dios y están destinados a dirigir a los súbditos hacia el sendero de la comprensión de Dios. Este tercer punto es interesante, porque Dios, al mismo tiempo de que cuida, como ya dijimos los dos puntos anteriores, de que provee, digamos, a todos y administra justicia también a todos, al mismo tiempo, y más importante aún, Dios intenta que podamos acercarnos de manera voluntaria a Él, como leíamos hace unos días atrás, que se requiere que uno haga un servicio voluntario, de manera voluntaria coopere con las personas santas, ¿no? Entonces, Dios, el Señor Supremo, busca estimularnos a través del libre albedrío, que hagamos uso de nuestra libertad y deseemos de manera voluntaria acercarnos a Dios, porque en fin de cuentas ese vínculo espiritual es el que va a dar la felicidad plena más profunda para el alma. Simultáneamente, Dios puede suministrar todo tipo de bienes materiales, y sabemos que los bienes materiales por sí solos no pueden dar la plenitud plena que el alma busca. Entonces Dios busca eso también como cosa principal, de hecho, porque Él sabe que en la medida en la que el alma esté vinculada seriamente con Dios, entonces el alma va a tener la felicidad más plena que existe. Y este tercer punto, el hecho de que Dios está buscando la unidad con las almas, no por la fuerza, claro, y muy fácilmente puede hacer todo por la fuerza porque es Dios, pero si fuera por la fuerza, carecería de sentido que alguien me ame por la fuerza. El asunto está aquí, el truco está en que hacer que aquella persona logre enamorarse de mí,
Y eso no es fácil, que aquella persona decida dar de su tiempo para mí. Esa es la posición de Dios, que tiene que, y elabora diferentes planes, claro está, para atraer nuestra atención de tal manera que quedemos convencidos de que sí, de que no solo quedemos convencidos por un asunto de sugestión, sino que podamos experimentar, de hecho, el placer que viene el amor, básicamente, que es la vida espiritual, el amor verdadero. Y es por eso entonces, en este tercer punto, en ese intento por vincular a las almas con Dios, idealmente los administradores también tenían esa tarea de velar por el bienestar espiritual de todos, de los ciudadanos. Obviamente, en el contexto político, histórico en el cual estamos, esta idea puede parecer tan anticuada, ¿no? La idea de que un administrador tiene que velar por el bienestar espiritual de todos. Porque, sí, es, como digo, puede parecer tan anticuada, ¿no? Porque hoy por hoy da la impresión de que, sí, lo importante es vivir feliz. Si alguien es feliz sin Dios, pues está bien que sea feliz. Y obviamente que respetamos, nosotros aquí estamos haciendo una lectura del Bhagavatam y respetamos todas las posturas, las filosofías que cada quien decida tener, pero al menos sabemos, partiendo del estudio de la ciencia espiritual, de que aquellas personas o aquella filosofía que indica que yo puedo o intento ser feliz sin Dios es válida, ¿sí? Sin embargo, es incompleta, ¿no? Si hay una persona que intenta ser feliz teniendo una buena salud, teniendo buenas amistades, teniendo lo que nosotros conoceríamos como una vida en la bondad, entonces, pues adelante, que la persona lo haga. Simplemente le invitaríamos a que introduzca a Krishna en su vida. Y sí, esa es parte de nuestras labores misionales, tratar de llevar a Krishna y que las personas introduzcan a Krishna en su vida. Porque sabemos que, al menos en la teoría lo sabemos, que todas las cosas desvinculadas con Dios, algunas pueden darnos felicidad, pero siempre su resultado va a ser temporal. Eventualmente se va a acabar, eventualmente por la misma naturaleza de este lugar en el que estamos, que las cosas decaen. Entonces eventualmente va a decaer, ya sea los bienes que estoy disfrutando, por los cuales estoy feliz, por los bienes que disfruto, ya sea esos bienes se acaben, o ya sea que mi propia capacidad de disfrutar se acabe y yo termine partiendo y observando la ley de la saturación, yo mismo termine saturado. En ambos casos, el alma llegará a un momento en el que sentirá la necesidad espiritual. Y como dije, respetamos a cada persona que intente ser feliz por los medios que encuentre. Y nosotros siempre vamos que es nuestro estudio, el estudio de la ciencia espiritual, siempre vamos a recomendar entonces que la persona introduzca a Krishna en su vida, ¿no? Pero retornando a los administradores y cómo ellos propiciaban un bienestar espiritual para los súbditos, encontramos en las escrituras cómo estos grandes reyes, en el Mahabharata, por ejemplo, encontramos cómo estos grandes reyes organizaban con mucho esfuerzo, organizaban grandes ceremonias estatales en las cuales invitaban a grandes sacerdotes y cantidades muy grandes de sacerdotes, y se realizaban eventos que duraban días enteros, en los cuales participaba todo el mundo. Y todas las personas participaban allí. El objetivo del rey era que la población en general pueda palpar aquella atmósfera trascendental que se generaba en estas ceremonias, y todo el mundo podía palpar esa sustancia espiritual, y esas eran ceremonias periódicas también. Y así la población quedaba convencida de que sí, de que la vida espiritual es real. Por lo tanto, el rey, por un lado, propiciaba eso, propiciaba un constante vínculo espiritual en los ciudadanos, y de esa manera se aseguraba el bienestar común, porque el rey sabía que en esos eventos la población se sensibilizaba más, ganaba más conciencia. Por lo tanto, teníamos ciudadanos más ordenados, más en la bondad, utilizando el lenguaje de la Gita. Y era un esquema, al menos en la teoría, pues tiene bastante sentido, ¿no? Como el rey
sabía que en todas estas ceremonias grandes todos los participantes eran impactados en un buen sentido por esa sustancia espiritual que se generaba, por el hecho de que muchos sabios se reunían allí, se reunían personas muy expertas en realizar estas ceremonias y cada quien se realizaba festival, había mucha música, ceremonia, canto, mantras. Y el rey, como acabamos de leer, tenía una de sus labores era esa, no solamente administrar justicia, no solamente procurar el sustento a los ciudadanos, sino velar por ese bienestar espiritual, esa comprensión de Dios, como aquí Prabhupada lo ha escrito. Voy a subrayarlo para leerlo. Dirigir a los súbditos hacia el sendero de la comprensión de Dios. Y en ese sentido, entonces, los administradores eran contados como representantes de Dios, porque ellos, como ya lo acabamos de decir, estaban idealmente buscando ese bienestar para todos, junto con los sacerdotes, con los brahmanas, que los brahmanas también se les considera representantes de Dios porque ellos se dedican al estudio profundo, tanto de las escrituras como de la comprensión espiritual de la vida, y no solo al estudio, sino también a la enseñanza de esa realidad espiritual. Y no solo a la enseñanza y al estudio, sino también a la vivencia. O sea que es posible ver en la vida práctica a esas personas dedicadas, es posible verlas como la gracia divina se plasma en la vida de esas personas, en su carácter, en su forma de vivir. Por esa razón a estos brahmanas también se les considera representantes del Señor Supremo. Y ambos, tanto la clase sacerdotal como la administradora, idealmente, al menos en esta antigua sociedad védica, convivían en conjunto. Para ambos sabían muy bien de la responsabilidad que tenían de propiciar el bienestar espiritual para toda la comunidad. Es lo que podemos decir en relación a estos deberes y responsabilidades que tenían estos reyes, que sucede que algunos de ellos eventualmente pierden ese foco y Krishna, como lo leímos hoy, hace su aparición periódica para, como en el caso de Parashurama, limpiar todo hacer un proceso de limpieza. Y en este caso arrancó, dice el verso, arrancó a los kshatriyas 13 veces 7, o sea, 21 generaciones de kshatriyas con su muy afilada hachuela. Me encantaría hablar más o hablar algo acerca de este dato que Prabhupada mencionó aquí, como el Mahabharata afirma que los reyes de Egipto emigraron originalmente de la India. Me encantaría tener conocimiento suficiente acerca de esos datos historiográficos. Al menos partiendo de este verso, Prabhupada da esa idea, ¿no? de que los guerreros de Egipto, o los administradores que después terminaron en Egipto y se desarrollaron, él da la idea aquí de que, él presenta el dato basándose en el Mahabharata, que ellos provenían de la India. Provenían de la India huyendo de este incidente que se suscitó con Parashurama. Interesante, ¿no? Bueno, vamos a detenernos aquí. Que tengan un excelente martes y nos vemos mañana. Hare Krishna.